Ahora, este es un tema corto, es complementario, entonces pues la sesión del día de hoy no va a ser tan extensa, sino va a ser un poco más cortica. Eh, Igual, pues a medida que vamos avanzando, vamos mirando si implementamos actividades, metodologías pues mucho más sencillas para pues no tener siempre como la clase magistral. Por ahora pues vamos a trabajar esta clase corta para pues ondear en los temas que ya llevamos trabajando. Entonces, las sucesiones ecológicas vendrían siendo aquellas donde existía anteriormente un tipo de ecosistema, pero por diversos factores, ya sea del clima, de las condiciones de alimento, agua, bueno, recursos naturales, pues el ecosistema cambia, desaparece y se crea otro totalmente diferente al que existía anteriormente. Hay diferentes clases de sucesiones porque pues obviamente no todos los ecosistemas se crean así de un momento a otro en cuanto al tema de que se acaba un ecosistema, inicia otro, sino que también hay factores más propios ya de nosotros, de la actividad humana, que alteran el funcionamiento y pues la creación o destrucción de cualquier ecosistema. Entonces, teniendo eso claro, entonces tenemos la definición de ecosistema, que vendría siendo de la sucesión de ecosistema, perdón, en donde es, es un, es un proceso de cambio continuo y lento. O sea, este proceso en donde se cambia el ecosistema, pues no es de un abrir y cerrar de ojos. Bueno, aquellos que tienen por ahí cerca los jardines, un jardín cualquiera que sea, o tienen cerca maticas, se darán cuenta de que obviamente la matica para poder crecer, poder cambiar sus hojas, poder, si es matica que da flores, se demora también en dar las flores. Bueno, hay diversos factores en donde la planta pues es un poco más demorado para cambiar las condiciones de un ecosistema. Por ejemplo, antes donde había un desierto, se demoraría pues unos cuantos años para que se cambie a no sé, un ambiente, un bosque o una selva. Y viceversa, una selva puede destruirse completamente hasta el punto en que la temperatura solo posibilita algo desértico, o sea, se convierte en un desierto. A eso es más a lo que vamos en sucesión ecológica. Profe, es como el calentamiento global. Eh, Más o menos, el calentamiento global afecta, sí, diversos ecosistemas negativamente porque son ecosistemas que cambian, no cambian así naturalmente, sino que ya cambian bruscamente y pues por ende se pierden diversas especies, se pierden también Cultivos. condiciones climáticas, los cultivos. Entonces, el calentamiento global es un proceso más artificial, no es tanto natural porque es causado por nosotros. En este espacio se ve más que todo es la intervención de la naturaleza, o sea, son ecosistemas que se cambian según lo dicta, pues como tal, la naturaleza, las condiciones ambientales que se den en ese caso. El calentamiento global es más una causa de nosotros por la actividad humana. ¿Listo? Esto es lo que estamos viendo, es un escenario más natural, pero el calentamiento global sí es causado por el hombre. Entonces, no, eso, por eso se forman, por eso se forman ambientes desérticos porque es natural el clima. Sí, o sea, se forman cuando son naturalmente, sí pueden cambiar, digamos, donde antes existía un bosque, por condiciones climáticas, bueno, etcétera, etcétera, puede cambiar a un terreno desértico, porque pues ya las condiciones no permiten el sostenimiento de un bosque, sino ya de un ecosistema mucho más seco, como por ejemplo el desierto. Continuando pues como tal, entonces decíamos un cambio continuo y lento del ecosistema como consecuencia de las variaciones que se producen en el medio y las poblaciones que lo forman. O sea, no solamente son condiciones climáticas, también digamos los animales que habitan en ese ecosistema pueden o ya no encontrar agua o pueden ya no encontrar alimento, deciden emigrar y pues obviamente también el ecosistema va a cambiar porque ya no tiene presencia de seres vivos. Las plantas lo mismo, si no hay seres vivos que produzcan el CO2 para poder ellas producir su alimento, si ya no pueden absorber agua, si ya no hay la suficiente luz, puede ser,
para poder sostenerse, entonces van a ir desapareciendo. Entonces, como vemos acá en el dibujo, esos cambios son muy lentos, porque pues digamos lo que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, puede demorarse cientos o miles de años. Podría ser ese el caso, porque es un cambio natural. Como mencionaba Juan Manuel, el cambio climático lo que hace es que estos cambios se den no en siglos, sino en décadas, o sea, posiblemente en 20 o 30 años. O sea, acelera ese proceso de cambio, lo cual es negativo porque el ecosistema puede o no estabilizarse, puede perderse o no puede, o puede continuar, dependiendo de las condiciones. Entonces, la sucesión ecológica, para redondear, diríamos que es el cambio de ciertos ambientes a unos ambientes mucho más poblacionales, por ejemplo, que haya más vegetación, que haya más seres vivos, que haya más recursos naturales, o por el contrario, puede pasar de un ambiente donde hay mucha vegetación y animales a un ambiente donde es seco y solamente habitan animales que pueden sobrevivir en ese ambiente. Y entonces, profesor, entonces sí, eso toma décadas para cambiar el clima, y entonces para el calentamiento global, para el calentamiento global se hace el proceso más rápido y natural se hace el proceso más lento. Exactamente, porque pues cuando es un medio natural se demora mucho más. Cuando es artificial, o sea, por un cambio que nosotros hacemos, pues obviamente se va a demorar mucho menos, lo cual es malo porque pues los ambientes no pueden tolerar esos cambios tan abruptos. Ahora, vamos a ver un pequeño video en donde vamos a empezar a introducirnos un poquito más en el tema. Y pues ya saben, las preguntas las dejamos al final del video. Y por favor, en la medida que sea posible, no activemos micrófonos porque pues los demás no van a poder escucharnos. Entonces ahí vamos a comenzar con la reproducción. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un proceso natural en el que se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica que son observables en el tiempo y en el espacio. Se debe a colonizaciones y a extinciones locales de especies. El ecosistema formado al final de la sucesión se denomina clima. Listo. ¿Qué acontece acá? Resulta que también encontramos el caso en el que en un ecosistema determinado hay determinadas especies de plantas. Hagamos de cuenta el jardín que tienen por ahí cerca en alguna de sus casas o alguna matica que tengan por ahí. Tomemos ese ejemplo. Resulta que, bueno, ustedes tienen la matica, llevan con ustedes un tiempo porque pues ustedes la riegan, hay luz, bueno, hay diversas condiciones que permiten que la planta se desarrolle. Pero de un momento a otro pues no hay tanta luz, de pronto pues ya ustedes no la riegan con tanta pues regularidad y resulta que aparece otra planta que va creciendo, desde esa planta que va creciendo la va invadiendo, porque esa planta sí sobrevive a las a las bajas condiciones que tiene la otra. Por ejemplo, puede sobrevivir con más poca agua, puede sobrevivir con mucha menos luz solar. Entonces ahí se va el proceso de sucesión. Desaparece una especie que requería unas condiciones y aparece otra que ya se adapta a esas condiciones. Entonces, dependiendo de qué condiciones se den, entonces se adapta a esa especie, o sea, coloniza, o sea, abarca más espacio, y otras ceden espacio, que son plantas que no pueden sobrevivir en ese ambiente. Lo mismo pasa con los animales. Hay animales que sobreviven, ya te doy la palabra. Hay animales que sobreviven en unas condiciones, pero de un momento a otro ya no existe, digamos, tanto alimento, tanta agua, no hay posibilidad de reproducirse. Entonces lo que pasa es que migran. Profe, no se le escucha bien. Eh, Tienes que darle espera a la conexión, es la conexión a internet. ¿Listo? Entonces, resumiendo, hay especies que van apareciendo y otras que van desapareciendo a medida que va cambiando el ecosistema. Continuamos. Hola a todos y bienvenidos a que se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica
que son observables en el tiempo y en el espacio. Se debe a colonizaciones y a extinciones locales de especies. El ecosistema formado al final de la sucesión se denomina clímax. Esta etapa representa la madurez de la comunidad, o sea, cuando permanece durante muchos años estable y está bien desarrollado. Dependiendo del punto de partida de la comunidad ecológica, los ecólogos diferencian dos tipos de sucesión ecológica: sucesión primaria y sucesión secundaria. Ojo al dato, anoten bien esto, la parte en que ya alcanza su máximo, como por decirlo, poder, el ecosistema se llama clímax, que es la parte más alta de desarrollo que tiene. Es donde no hay más posibilidades de desarrollarse. Ya cuando empieza a cambiar, entonces se desarrolla en dos etapas. La primera, pues sucesión primaria y pues sucesión secundaria. Yo ahorita les explico cada una más detalladamente con dibujitos. La sucesión primaria es aquella que se desarrolla en un biotipo virgen, es decir, una zona carente de una comunidad preexistente, como ocurre en las dunas, nuevas islas volcánicas, retroceso de glaciares, etc. Es poco frecuente. Por otro lado, la sucesión secundaria aparece cuando ha habido una sucesión regresiva en el ecosistema. Esto quiere decir que se ha destruido el ecosistema que existía y, por lo tanto, debe iniciarse el proceso de sucesión ecológica. Dicho ecosistema ha podido ser eliminado por incendios, inundaciones, enfermedades, talas, cultivos, etc. Ejemplos de sucesión ecológica: las dunas del lago Michigan. Tras finalizar la última glaciación, los glaciares que cubrían los grandes lagos. Listo. La primera sucesión que vemos ahí es un ejemplo claro, es donde antes había un glaciar. Un glaciar es un cubo gigantesco de hielo, donde antes las temperaturas eran mucho menores y no posibilitaba el crecimiento de vegetación. Cuando cambian las condiciones, o sea, hay más calor, hay más posibilidades de que crezca vegetación por el tema del clima, bueno, empieza a cambiarse ese ecosistema, o sea, tenemos ya crecimiento de vegetales y pues obviamente un yacimiento de agua, que es lo que anteriormente era el glaciar. Continuamos. Se fueron retirando y dejaron al descubierto grandes dunas. Estas dunas son grandes formaciones de arena que se acumulan en la orilla de los lagos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, profesor, No, señor. cuando hay No, menos señor. clima, crece más vegetación, y cuando ya hace más calor y más frío, puede crecer vegetación. Sí, depende de las condiciones climáticas, obviamente se moldea el ambiente. Ahora, vamos a la sucesión ecológica primaria, que nos dice, es la que se produce cuando se inicia el ecosistema de forma natural, ojo a esto, natural, en un medio de nueva creación que no haya sido colonizado por seres vivos. Por ejemplo, cuando se colonizan suelos volcánicos, lagos naturales recién formados, duna, bueno, islas volcánicas, bueno. ¿Qué pasa acá? Resulta, digamos, acá puse un dibujito, pero entonces acá vamos a dibujar un volcán. Entonces, ese volcán de un momento a otro, pues hizo erupción, destruyó pues toda la parte baja de la montaña, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, ese volcán pues ya dejó de ser inactivo, o sea, ya no botaba eh, lava ni nada de eso, ni cenizas, sino que se inactivó. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas van tomando el suelo que antes fue destruido, lo van tomando hasta que crean nueva vegetación encima de esos terrenos áridos, se le conoce como áridos. Esa sería la sucesión ecológica primaria. ¿Por qué? Porque toma suelos donde antes no había vegetación ni seres vivos. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos, en el dibujito. Profe, una pregunta. Señora. Se le pausó la conexión a Brady. Señora. Quedó. Bueno, mientras Brady arregla la conexión. Entonces aquí lo vemos en el dibujito. Antes no había nada, era terreno árido. Y aquí empieza a crecer vegetación. ¿Sí la ven? Empieza a crecer, empieza a crecer.
hasta que ya llega un punto en que encontramos grandes árboles y encontramos pues más vegetación. Entonces es un terreno que antes no había como tal la posibilidad de que creciera alguna planta, pero después de mucho tiempo, acuérdense que lo natural se demora un poco más, después de mucho tiempo empezó a crecer las plantas y ya después llegarían los animales. Profesor, se demora décadas. Listo. Se demoraría décadas o incluso miles o cientos de años. O sea, es un proceso demorado. ¿Listo? Ahora, ¿preguntas hasta ahí? No. Entonces, profesor, cuando un volcán destruye, como digamos, un bosque, un bosque, entonces cuando ya el volcán deja de ser inactivo, las plantas cogen y va creando nueva vegetación. Exactamente. Es un proceso que hacen más que todo las plantas. Los seres vivos de por sí no pueden colonizar lugares áridos porque pues requieren de un sustento alimenticio y lo requieren la mayoría de las plantas. O sea, sin plantas no hay posibilidad de que atraigan seres vivos, como por ejemplo el puma, el oso, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la sucesión secundaria, que esta es mucho más fácil de comprender y dice, se produce en una zona que ya estaba habitada por comunidades, sean animales o sean plantas, pero que por causas naturales o humanas han sido modificadas. Por ejemplo, un campo de cultivo abandonado, un bosque después de un incendio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Al momento de que, digamos, teníamos el bosque, acá está el bosque, teníamos el bosque. Juan Manuel, no entiendo las señas, ¿es pregunta o algo así? No, señor profe, ¿qué está haciendo en la casa? Le sugiero que por favor, si no vamos a concentrarnos, entonces nos retiremos de la reunión porque se pierde la gracia de la clase, muchachos. Perdón, pero Si se conectan solo por conectarse, entonces no están haciendo nada. Ahora, tenemos el bosque frondoso y un momento a otro, ya sea que porque hacía mucho sol o alguna persona iba pasando fumando, se le cayó la colilla y empezó un incendio. O el sol, el mismo sol, al secar el bosque empezó el incendio. El incendio obviamente arrasó con todo el bosque. Un ejemplo claro lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Australia, un ejemplo así, un incendio de esa magnitud. En el Pacífico. profe Brasil, Exacto, acá en Amazonas, profe, por acá eso en el pasa, Amazonas. exacto, entonces pasan estos eventos, ya sean naturales o por intervención más que todo humana. Obviamente ese bosque se destruyó completamente, quedó terreno árido, pero resulta que a pesar de eso, después de un tiempo, estos cambios se ven mucho más recientes, por ahí de a 1, 2, 3 años más o menos, en donde la vegetación comenzó a crecer otra vez. Profe, Entonces, entonces, digamos como un incendio, entonces cuando ya se quema todo, entonces en un tiempo ya comienza a crecer otra vez la vegetación y por ahí puede durar 2 años o 3 años. exacto, es un proceso mucho menos demorado por el tema de que, digamos, las condiciones no han cambiado, las condiciones climáticas siguen siendo las mismas. Hay el bastante suministro de agua, bastante suministro de nutrientes para las plantas, entonces empiezan a crecer poco a poco y otra vez empiezan a crecer los arbustos, los árboles, cuando de un momento a otro, digamos, en un lapso de, bueno, los árboles se demoran un poco más en crecer, digamos, en un lapso de 1 a 10 años, más o menos, estamos viendo nuevamente la población de árboles que antes había acá, pero que por motivos del incendio, pues se tuvo que destruir. Entonces, son ecosistemas, él es una asociación ecológica en donde no cambia, no cambia exactamente el ecosistema, sino que únicamente crece lo que antes había, porque pues lo que terminó el deterioro y la destrucción del primer ecosistema fue un evento causado o de intervención natural, pero no altera el cambio del ecosistema, sigue siendo el mismo. O sea, quiere decir que así haya habido un incendio, aquí no va a existir un desierto, porque las condiciones que están es siempre para crecer un bosque, Entonces, por decirlo profesor, así. y si pasa un incendio,
entonces va a crecer la vegetación porque no cambió el clima. Exacto, siempre y cuando no cambien las condiciones de la vegetación, o sea que después del incendio ya no haya más flujo de agua, de nutrientes o de clima, pues siempre y Y cuando no haya un profesor, cambio de eso, va a seguir existiendo ese mismo ecosistema, sino que va a volver a empezar, es como empezar de cero, algo así. entonces, profesor, entonces, ¿qué pasa si cambian las condiciones climáticas? Pues entonces ya pasa de ser un bosque, muy ¿A un posiblemente un desierto? desierto, o puede pasar a ser una selva, o bueno, puede variar dependiendo de él. Digamos, si disminuye mucho la temperatura, pasa a ser un nevado, un glaciar, bueno, puede variar mucho dependiendo de las condiciones climáticas. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Profe. No, señor. Preguntas. Listo, muchachos. Entonces, eh, ya como tal dejamos el tema del ecosistema hoy. La próxima sesión ya pues damos inicio a un nuevo desarrollo, siguiendo el plan de estudio que el grado cuarto tiene. Les voy a recomendar encarecidamente la tareita pues queda ya para la siguiente sesión, porque pues este tema ya lo, ya lo culminé, entonces la tarea queda para la próxima clase. Profesor, Señor, ahorita hay otra clase. según el horario, ¿han visto el horario, seguros? No, señor, profe. No, profe. No más. El lunes son 2. El martes son 2. El miércoles son 3. El jueves son 3. Y el viernes son 2. Exactamente. Entonces, les recomiendo ver el horario, muchachos. Profe, es que usted lo borró en el grupo. No, ahí está. Ahorita lo envío Ahí otra está. vez. Ahí está. No, Eh, aparece. les recomiendo entonces, muchachos, Ahí está.